Amigos y hermanos en Cristo, voy a leer la palabra de Dios para iniciar un pensamiento nuevo en las Escrituras, en el libro de Esdras, el capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbassar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Y todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbassar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. El Señor bendiga la palabra suya a nuestro corazón. Nuestro tema es la vuelta de la cautividad, es decir, el retorno de los cautivos que estaban en Babilonia, de vuelta después de 70 años a su tierra, a Judá, a Jerusalén. En Primera Reyes, el capítulo 8, el versículo 56, la segunda parte del versículo dice: ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Ninguna palabra ha faltado de las que el Señor expresó por medio de su siervo Moisés. Dios cumple su palabra, Dios no miente. En Segunda Crónicas, el capítulo 36, se registra el último capítulo de la trágica historia de un pueblo que había rechazado todas las ofertas divinas de misericordia. Estoy hablando de Israel, de Judá. Aquí leemos del saqueo de la ciudad de Jerusalén, la destrucción del templo, la matanza entre el pueblo, el cautiverio de los que quedaban y la condena al destierro hasta que la tierra hubiese gozado sus sábados, que sumaban 70 años. La tierra estaba dispuesta por la ley que Dios dio a Moisés, que tenía que descansar cada 7 años, y nunca descansó la tierra
Año tras año la sembraron los israelitas. Y ahora Dios utiliza el cumplimiento de su palabra, de su pueblo que está en el destierro, para que la tierra descanse hasta que se haya disfrutado la tierra de sus sábados que le pertenecían de descanso, que sumaban 70 años. El libro de Esdras relata los dramáticos incidentes relacionados con el regreso del cautiverio y la restauración del templo, centro de adoración del pueblo. En cambio, el libro de Nehemías se ocupa con la reconstrucción de los muros de la ciudad, consiguiendo así su separación. La relación íntima entre la intercesión, es decir, la oración, y el movimiento divino a favor de su pueblo para restaurarles a la tierra prometida es ampliamente demostrada en el caso del rey Ciro, un pagano, y su edicto con respecto a la reconstrucción del templo. Ahora, en ese edicto que él hizo para la reconstrucción del templo, encontramos 3 factores bien sincronizados. 3 factores, todos obrando para enviar al pueblo de Dios del cautiverio a su propia tierra. ¿Cuáles son esos 3 factores? Primero, la palabra de Dios, la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Y yo les invitaría para que ustedes busquen en sus Biblias Jeremías capítulo 25, versículos 12 y 13. Y el capítulo 29, versículo 10. Allí se vaticinaba por el profeta Jeremías, allí se profetizaba que el pueblo sería llevado al cautiverio y después de 70 años retornarían. En segundo lugar, el segundo factor, el profeta Daniel, ejercitado en oración como resultado de la lectura de esta profecía. Esto es importante. El profeta Daniel se dedicó a la oración porque leyó la profecía de Jeremías y él entendió que se acercaba a su cumplimiento. Consulten y lean Daniel capítulo 9. En tercer lugar, tenemos el tercer factor bien sincronizado, que es el pregón del rey Ciro, resultado de la obra directa de Dios sobre él. Y así lo hemos leído en el versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El Dios de los cielos habló directamente a este rey. Eso entendemos por esto. La palabra de Dios había movido a Daniel a la oración. Y la oración de Daniel había movido a Dios a excitar el espíritu del rey Ciro a cumplir la palabra profetizada por Isaías. Yo me pongo a pensar, no puede sino haber afectado profundamente al rey Ciro cuando leyó la palabra de la profecía de Isaías, al oír que su nombre, porque está en la profecía de Isaías en el capítulo 44, versos 28 y 45, capítulo 44, verso 28 y capítulo 45, verso 1 y 13. Allí escuchó su propio nombre el rey Isaías, el rey Ciro, que Isaías profetizó unos 200 años antes de su nacimiento. Dios había castigado a su pueblo, pero es fiel en su misericordia nuestro Dios y obra para restaurarles a su tierra con la bendición divina.
4 cosas se destacan en los 2 primeros capítulos del libro de Esdras. Primero, el pregón del rey Ciro, en el capítulo 1, versos 1 al 4, que lo hemos leído. Este pregón, fíjense, revelaba 3 cosas. Versículo 2, revelaba el reconocimiento de las bendiciones del Dios de los cielos. Este pregón revelaba, en segundo lugar, en los versos 2 y 3, la obediencia a la palabra de Dios. Y en tercer lugar, en el verso 3, revelaba la oferta de gracia al pueblo de Dios. Qué bueno es cuando nosotros, los que hemos conocido al único Dios vivo y verdadero, reconocemos que la vida, la salud, el bienestar y todo lo que nos da el Señor son bendiciones del Dios de los cielos. Y que debe haber de nuestra parte obediencia a la palabra de Dios. Y mire la oferta del versículo 3. Quien vaya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Qué edicto la del rey Ciro. Qué edicto maravilloso. Era la oferta de gracia. Que vaya, que Dios esté con él, que suba, que edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Qué bendición tan grande el pregón del rey Ciro. En segundo lugar, tenemos la palabra de Dios por el profeta Jeremías. Por amor al tiempo, realmente, que no podemos exceder muchos minutos para este mensaje, yo les invito a que lean Jeremías el capítulo 25, el verso 9 y los versos 11 y 12, y también el capítulo 29, versículo 10. Allí Dios habló al profeta Jeremías claro tocante a las fechas del cautiverio, del tiempo del cautiverio y el retorno a la tierra de sus ancestros. En tercer lugar, tenemos la provisión para la obra de restauración del templo, en los versos 4 al 6. Hay 2 cosas que se mencionan en cuanto a la provisión. Primero, los vasos santos son devueltos para ser restaurados a su uso en el templo. Fueron saqueados y colocados en medio de ídolos paganos por el rey Nabucodonosor, pero ahora vuelven a su lugar para el uso santo que se iba a realizar en el templo. En segundo lugar, vemos, hablando de la provisión para la obra, un pueblo de corazón voluntario para ayudar en la obra. Y esto es necesario en la obra de Dios. Que cada creyente tenga un corazón voluntario, que nada haga por obligación, por coacción, por presión, por competencia. No. Lo que des al Señor, lo que hagas para el Señor, que lo hagas de corazón voluntario para ayudar en la obra. En cuarto lugar, dijimos que hay 4 cosas que se destacan en estos 2 primeros capítulos. En cuarto lugar, pasamos al capítulo 2. Tenemos allí la participación del pueblo. Y la participación del pueblo se deja ver en 4 aspectos. En el capítulo 2, versos 68 y 69, dice que algunos buscaban asegurar la restauración del templo antes de buscar o interesarse por su propia comodidad en la tierra. Qué lindo, ¿no? Dios primero, después para mí, después las cosas mías, primero las cosas de Dios. Lea bien el capítulo 2, versos 68 y 69. En segundo lugar, en este mismo capítulo 2, versos 59, algunos ocupaban un lugar entre el pueblo, no siendo del pueblo. Dice,
fueron de Tel Mela, de Tel Arsa, de Querub, de Adán e Immer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Estaban mimetizados, se habían mezclado tanto que al último nadie sabía quién es y quién no es, pero ocupaban un lugar en medio del pueblo. En el versículo 62 dice que algunos decían que eran del linaje sacerdotal y buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Apetecían el sacerdocio sin poder comprobar su genealogía y fueron expulsados. Claro, querían ocupar un lugar de privilegio, sin embargo, no podían comprobar de su ascendencia sacerdotal o del linaje sacerdotal. En cuarto lugar, en el capítulo 2, versículo 64, leemos palabras tan hermosas. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. Qué lindo, ¿no? 42.000 personas, más de 42.000, unidas como un solo hombre. A veces, es triste decirlo, en las congregaciones hay unos 30, 60, 100, 200 y estamos discordes. Cada uno toma un rumbo fijo para su lado y no está el Señor primero. No está su obra primero en nuestro corazón, en nuestro sentir, en nuestras aspiraciones. A todos estos 42.360 les impulsaba un espíritu de comunión. Toda la congregación unida como un solo hombre. Oh, que Dios nos diera este sentir en la obra de Dios hoy día. Dejar nuestras propias ideas, nuestras propias aspiraciones o apetencias personales y ocuparnos nucleados alrededor de la enseñanza bíblica a servir al Señor y honrar a nuestro Dios. Vamos a continuar pensando en la vuelta de la cautividad.